tardes, hoy día es lunes y partimos con un nuevo programa Vivir Bien. Hoy día tenemos una gran sorpresa porque ustedes saben que el 74% de la población chilena sufre de obesidad y por esa razón hoy día en Vivir Bien el cirujano responde. Tenemos como invitado al cirujano bariátrico experto en obesidad, Camilo Bosa de la Clínica Las Condes. Muy bienvenido, Camilo. Hola, buenas tardes, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Camilo? Bueno, hoy día vamos a hablar de la obesidad y esta tremenda enfermedad que está afectando a todo el mundo y las distintas alternativas que hay, desde tratamientos iniciales hasta procedimientos más complicados como la cirugía. Como la cirugía, muy bien. En unos breves instantes estaremos con Camilo Bosa, pero antes tenemos a Sergi. Muy buenas tardes, Sergi. Gracias, Alexandra. Buenas tardes tengan ustedes. Ya estamos aquí preparados en el mesón con la experta Cata, la Nutri de Sport Salud. ¿Qué nos tienes preparado hoy? ¿Qué nos tienes preparado hoy? Tremendo tema, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de las carnes blancas, sus beneficios, recomendaciones y todos los nutritivos. Mitos y realidades. Así que en unos breves instantes nos vemos aquí, Cata. Voy para allá. Gracias. Venga para acá, Sergi. Vamos. Y ya lo anunciábamos anteriormente que el 74% de la población chilena sufre de obesidad. Nos gustaría saber a qué se debe tanta obesidad en nuestro país, Camilo. Bueno, la verdad es que el tema de la obesidad es un tema tan complicado y cada vez que tratamos de simplificarlo nos enfrentamos a más problemas. La verdad es que todos los esfuerzos que se han hecho gubernamentales de esta administración, de todas las administraciones hacia atrás que han estado fundamentalmente focalizadas en la prevención, lo cual ha sido muy bueno, como los programas, Elige Vivir Sano, etcétera, han generado una serie de cambios, incluso las políticas nuevas que hay respecto a la ley Super 8, etcétera, pero eso ha sido una parte del problema que se está tratando de abordar. Pero desafortunadamente en la gran mayoría de los países y en la gran mayoría de las sociedades los esfuerzos para prevenir la obesidad han sido muy difíciles. Y de hecho Chile sigue la misma senda que sigue Estados Unidos, que sigue México, que tiene que ver mucho más con cómo vivimos, más que exactamente lo que comemos. Es como una consecuencia de una serie de factores que no tienen mucho que ver con la genética. La gente está... No tiene mucho que ver con la genética. Tiene un factor que es muy relevante, pero la genética hace 100 años era exactamente la misma y hace 100 años no había la cantidad de obesidad que hay hoy día. Por lo tanto, claramente es un problema que tiene múltiples factores y que tenemos que ser capaces de enfrentarlo a todo nivel, no solo en un aspecto. Doctor, esos múltiples factores de los que está conversando, ¿qué se pueden deber? ¿A un tema social, economía, político, malas costumbres? ¿Qué está pasando en Chile? Yo creo que todas las anteriores. Desafortunadamente, nuestra sociedad, nosotros estamos... Si miramos realmente si nos comparamos con nuestros vecinos en Latinoamérica o nos comparamos con Estados Unidos, que es hacia donde como Chile está tendiendo a ir socialmente, copiando los formatos del estilo de vida, estamos viviendo muy lejos de nuestro trabajo, estamos pasando horas arriba del transporte público para poder llegar al trabajo. Cada vez las familias son más pequeñas, en que el hombre y la mujer trabajan, por lo tanto tienen poco tiempo, para dedicarle a la comida y poco tiempo para dedicarle al deporte, a la actividad física. Es una sociedad que aspira a muchas cosas, quiere tener más recursos, quiere tener un auto, quiere hacer cosas y por lo tanto los dos trabajan y las familias trabajan mucho, trabajan muchas horas al día. Entonces es una situación que es muy compleja porque es muy difícil de abordar. Es muy fácil decirle a alguien, oiga, haga ejercicio 1 hora al día, coma carnes blancas todo el día, sea saludable, cuando esa persona se tiene que levantar a las 6 de la mañana, estar 1 hora y media arriba de un bus, después llegar a trabajar, terminar a las 6 de la tarde, volver a las 8, ir a buscar a la guagua que se la está cuidando la vecina. Entonces, desafortunadamente, el problema yo creo que es mucho más complejo. O sea, el problema es de tiempo. Porque uno está tomando conciencia, por ejemplo, el sedentarismo tiene altas tasas de índice de la obesidad y lo otro, el no tomar conciencia, o sea, la alimentación. Absolutamente. Entonces, si tú dices, queremos tener trabajo, queremos hacer esto y esto otro, ¿dónde está nuestra salud? Para tener todo eso, lo primero que tenemos que tomar conciencia, cómo nos alimentamos y hacer ejercicio. O sea, cuando caminamos al metro, subir escaleras de repente, no sé, una toma de conciencia. Yo creo que lo más relevante y es muy impresionante, hay cosas básicas que yo creo que todas las políticas de prevención que se están haciendo ahora están teniendo algún efecto. Si uno mira el tamaño de la población
porción en un restaurante habitual en este país, o el tipo de comida que se vende en la calle, la sopaipilla, el completo, ese tipo de alimentos, que claramente son alimentos que si bien uno de vez en cuando evidentemente se puede comer algo así y es muy rico. De cuando en vez. Exactamente. Pero muy de vez en cuando. Evidentemente en una cantidad, y esto es algo que tiene que ver más con lo histórico, y esto es lo que tiene que ver con lo que ocurre hoy día y no ocurría hace 100 años, que es que cada día tenemos en menor espacio mayor cantidad de calorías, y nuestro cerebro y nuestro cuerpo no está preparado para eso. Piensen que en la naturaleza la máxima concentración de calorías es en la fruta, y para nosotros hoy día la fruta es como uno de los alimentos más saludables, pero la fruta en la naturaleza es el alimento que tiene más concentración de carbohidratos y de azúcar por unidad de espacio. En otros tiempos era saludable porque no todas las estaciones tenían la fruta. Hoy día hay fruta todo el año de distintos tipos de fruta. Claro. Pero lo que refiero con la fruta es que hoy día nosotros en una caluga o en una galleta concentramos la cantidad de calorías que pueden tener quizás 3 o 4 frutos, y lo concentramos en muy poco espacio, lo que hace que cuando nosotros nos comemos eso, las señales que llegan a nuestro cerebro de saciedad o de alimentación son muy equívocas. Por lo tanto, lo más probable es que cuando alguien empieza comiéndose un paquete de galletas, se lo termina comiendo entero, porque las elevaciones de las distintas hormonas hacen que la persona cada vez le dé más hambre en vez de darle más saciedad. Y por las sustancias que contienen, no solo por el azúcar y todo esto, sino las sustancias que crean una grave adicción. Pero el tema es súper serio, como muy bien ha dicho usted, porque realmente si nos paramos a pensar y vemos las cifras, Chile es el país número 2 en cuanto a alimentación procesada a nivel de la Latinoamérica. O sea, son el segundo país que más consume alimentos procesados. Entonces, esto, bajo tu expertise, ¿a qué se debe? ¿A que estamos copiando ese patrón de Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Yo vengo llegando recién de México, y la verdad es que uno ve México, que es un país que ha seguido un modelo muy parecido, al menos en alimentación, al que sigue Estados Unidos. Y la verdad es que uno lo que ve ahí es lo que estamos empezando a ver acá. Desafortunadamente, no es que sean decisiones de si algo es bueno o es malo, pero la cultura de ese país tiende a ir procesando esto. Nosotros, culturalmente hoy día, ¿qué es lo que hace una familia habitual de Chile? ¿A dónde va? ¿Va al parque a hacer un picnic o va al mall? Va al mall directamente. Por supuesto, a eso va. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Chile probablemente tiene la concentración más grande de malls también de Latinoamérica. También, sí. Entonces, efectivamente, eso tiene mucho más que ver con las decisiones, buenas o malas. Eso es algo que yo no voy a entrar a discutir. Yo estoy simplemente haciendo una observación de que claramente este patrón de alimentación está siguiendo un formato que es claramente muy parecido, pero muy parecido a este formato de una sociedad, entre comillas, moderna, pero que no ha entendido que hay cosas que son mucho más relevantes y que efectivamente está encandilada con el consumo, con una serie de cosas que hacen que efectivamente no se dan tiempo para estas otras cosas que son elegir el alimento, elegir alimentos que no sean tan procesados, darse tiempo para comer, tener tiempo para comer, tener tiempo para hacer vida al aire libre, etcétera. Por lo tanto, como yo siempre digo, bueno, tenemos que empezar a elegir cosas básicas. Por ejemplo, veamos el tamaño de la porción, decidamos qué alimentos le están dando a nuestros niños en los colegios, veamos, y yo creo que eso efectivamente va a tener un efecto. Esa es la base, yo creo. Pero es la base, pero hasta por ahí nomás. Pues a mí en el tema de la obesidad, a mí me da una rabia, cómo trabajamos tanto en prevención, que estamos súper bien, ¿no? Veíamos hoy día al presidente el fin de semana, y que a mí me parece muy bueno eso. Yo creo que lo están haciendo muy bien. La ley del etiquetado, si bien es confusa, bueno, pero ha sido un tremendo avance. Pero es muy confusa aún. Sí. Es muy confusa aún, porque que le pongan grasas saturadas a un paquete de maní y a un paquete de galletas, hay que diferenciar que las grasas saturadas del paquete de maní son muy diferentes a la del paquete de galletas, y eso aún tienen que perfilarlo mucho más. Efectivamente. Desafortunadamente sigues como entregando información que no está aún fidedigna. O sea, es súper diferente cómo actúa una cosa en el organismo y la otra. Pero mira, yo estoy de acuerdo con eso. Cuando se tomó la decisión de si la información se iba a entregar por 100 gramos o por porción, ese fue el gran tema. Si yo ponía algo, porque evidentemente si a mí me pasan una bolsa de este tamaño de maní
Y yo sé que comer un puñado de maní hace muy bien, porque tiene grasas buenas, porque tiene una serie de cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, eran 100 gramos, era por cada 100 gramos. Entonces, claro, por cada 100 gramos de maní y 100 gramos de otros productos, el maní efectivamente tiene alta cantidad de calorías. Sin embargo, yo digo, bueno, no, porque si yo lo hubiera hecho por pequeñas porciones, eso habría sido saludable. Pero ¿qué pasa? Que la compañía que vende productos no saludables, lo que hace es que habría achicado y habría puesto su galleta o su chocolate en un envase tan pequeño que no tendría sello. Por lo tanto, podríamos tener todo tipo de productos que no son saludables. Echa la ley, echa la sello. trampa. Entonces, es muy difícil. Pero hoy día el problema es que entramos a un pasillo y todo tiene sello. Entonces no tenemos cómo Eso es lo que digo, que no hay diferenciación entre lo que es algo sano, que sí que es alto en calorías, y algo totalmente procesado, que eso es una bomba en calorías. Pero es muy diferente. Hay una cosa que ha sido buena respecto de esa ley, que ha sido súper interesante, que ahora se creó todo un mundo de la industria sin sellos. Que no es malo, porque ahora hay toda una línea de todos los productos lácteos que efectivamente se la arreglan para cumplir la norma y efectivamente usar productos que tengan menor cantidad, que son, no me acuerdo exactamente las cifras, pero X cantidad de calorías en tanto volumen o X cantidad de calorías en los productos sólidos. Y efectivamente la industria láctea, la industria, han desarrollado varios productos que son bastante atractivos. Pero yo estoy de acuerdo, evidentemente es algo que se tiene que modificar, porque esto cada día nos estamos dando más cuenta que efectivamente hubo incluso se dijo una colusión de toda la industria del azúcar para poder echarle la culpa a la industria de la grasa. Exacto. Y efectivamente nos hemos dado cuenta que la grasa no era tan mala. No, es que no ha sido nunca mala. Bueno, si no mira a los ancestros no pasa nada. El tema del etiquetado, porque es súper interesante que las personas lo sepan. Desde mi humilde opinión, llevo más de 20 años estudiando al respecto, soy exobeso, 116 kilos llegué a pesar, entonces el etiquetado, tanto en Estados Unidos como aquí en Chile, ustedes deben saber que cuando hay un producto que supuestamente en el etiquetado pone libre de grasas transgénicas, no es cierto, porque tienen permitido colocarle hasta 3 gramos de grasas transgénicas y eso no se refleja en el etiquetado. Entonces, echa la ley, echa la trampa, hay que perfilar aún más ese tema, mucho más. Efectivamente. Bueno, ustedes están conversando, la conversación está muy entretenida, pero también las personas se quieren manifestar. Y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Marcelo dice, cuando uno va a un restaurante, vale más caro el vegetariano que un bistec con papas fritas. Y en los supermercados la comida light es más caro. ¿Esto también influye al fin y al cabo? Uy, ¿es un mito? No, es una realidad. ¿Es una realidad? Es una realidad total. Desafortunadamente, comer sano puede llegar a ser más caro, pero en el fondo si se toman ciertas precauciones, efectivamente hoy en Chile, por ejemplo, tenemos la feria. La persona que está bien ubicada en su feria, lo más probable es que pueda conseguir productos muy adecuados a muy buen precio. Pero efectivamente, en ciertas circunstancias, la comida procesada está hecha de forma tan industrializada que efectivamente todos conocemos las marcas de hamburguesas más frecuentes. Uno puede conseguir una cantidad de calorías o de alimento, que probablemente es muy mal alimento, por un precio que es realmente básico. Pero tenemos algo serio, no, es que tenemos algo serio que hace rato estoy ahogada, que esa comida procesada es adictiva además. Es súper adictiva, pero entonces es muy difícil dejarla. Ustedes tocaron un montón de factores y no tocaron el factor más importante también, que es el factor emocional. O sea, la adicción que te crea es brutal. La adicción, o sea, muchas veces tenemos un comer emocional y no tocamos la parte psicológica, el por qué hay tanta también obesidad. Muchas personas subliman a través de la comida millones de carencias, millones de problemáticas. Absolutamente. Lo que pasa es que antes, en el fondo, esas carencias siempre estuvieron, pero antes no habían productos que generaran estas elevaciones tan rápidas de glicemia, insulina, etcétera, que es lo que producen muchos alimentos muy concentrados que tienen a veces los helados, a veces algunos chocolates, los dulces, o galletas, los dulces, etcétera, que generan efectivamente estos efectos que producen placer. ¿Sí? Pero volviendo, porque aquí hay un punto que siempre sale a debate. Comer sano es caro. Yo me niego rotundamente a creer, o sea, comer orgánico es caro, pero comer sano no es caro. Porque, a ver, veamos un pack de esas cajitas maravillosas. ¿Cuánto vale? ¿3.500 pesos? ¿4.000 pesos? Menos.
Menos. 3.000. La promoción, Bueno, una 3.000 promoción puede costar 1.800, ¿no? Ya, bueno, pongámosle 1.800 pesos. ¿Cuánto rato te dura eso que ingieres? Es una ingesta. Una sola ingesta. Pero te sacia, Sergi. Si hay que cambiar. No, Alexandra, no te sacia. A los niños, estos packs. O sea, sacia al momento. Claro, Después el momento, usted sabe sí. que... Es un falso, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esos 2.000 pesos que te cuesta? ¿Cuánto te cuesta una lechuga en la feria? ¿Cuánto te cuesta medio kilo de garbanzos en la feria? Lo que pasa es que uno lo tienes en 5 minutos y lo otro vas a tardar 1 hora en cocinarlo. O sea, hay que tener paciencia y entregarse a lo que es comer sano, que no quiere decir comer caro. Pero tenemos que cambiar toda una mentalidad, mentalidad, porque esto viene también de nuestros padres, que nos premiaban desde chicos con la comida, que los niños chicos les gusta... ¿Qué niño va a comer verdura? O sea, recién hoy día estamos tomando conciencia por la obesidad que hay también infantil. Pero yo debo decir, un poco por experiencia incluso personal con mis hijos, que absolutamente esto es una cosa cultural. O sea, si uno realmente a los niños desde chicos, le inculca, nadie empieza la comida sin comerse su plato de ensalada, nadie hace... Y después si quieren comerse sus cosas de vez en más cuando dulces, etcétera, que lo hagan. De cacao. Pero en el fondo esta cultura de que efectivamente tienen que haber esos productos. Pero a mí me encantaría que si uno se la ingenia, efectivamente se puede. Pero yo te vuelvo a repetir, una familia habitual chilena que los dos trabajan, que llegan a las 6, 7 de la tarde a su casa. Lo más rápido posible. Distinto es cuando estamos hablando de una ciudad de Europa, que la persona anda en bicicleta y se demora 10 minutos en llegar a su casa. Aquí esa persona llega reventada a su casa a las 8 de la noche, que no quiere llegar a cocinar garbanzo. Entonces, yo entiendo que tenemos que hacerlo, pero esto vamos a tener que entenderlo como un problema, y como se discutía hoy día en el lanzamiento de los programas de gobierno, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con que juntemos idealmente la familia con el lugar de trabajo. Tiene que ver con el rol de la mujer, porque la mujer antes no trabajaba, entonces teníamos comida mucho más saludable. La mujer hoy día trabaja, el hombre también, las distancias son muy largas, el tráfico, etcétera. Entonces, claro, llegan, preparan algo rápido y se tira, que no está bien, o sea, deberíamos hacer de otra manera, pero no se puede, o sea, tenemos que tomar conciencia. No vamos a poder, o sea, estamos haciendo que tomen conciencia para un cambio. Pero lo que sí yo quiero es tomar un tremendo punto aquí, que lo hemos discutido el fin de semana, me agarré puñetes casi. Ya, discutámoslo acá, pero sin agarrar puñetes. No, básicamente que en todas las enfermedades, el que fuma y le da un cáncer de pulmón, el que es sedentario y le da un infarto al corazón, o cualquier cosa. O cerebrovascular. Y resulta que en obesidad nosotros nos dedicamos a hacer toda la prevención del mundo, pero cuando la persona se enferma, no le damos nada. O sea, en Chile el tratamiento de un paciente que pesa 150 kilos, porque todo esto que estamos discutiendo no aplica a una persona. Quizás a ti te resultó, que tú llegaste a pesar, dijiste que había 116. Bueno, la estadística en una persona como tú, para llegar al peso que tú tienes hoy día, es básicamente un 1%. Tú te refieres a un paciente mórbido, ¿no? Un paciente obeso mórbido o obeso severo que tiene alguna enfermedad. Que con una dieta, la probabilidad que esa persona logre bajar 40 o 50 kilos, si bien hay casos que son con los dedos de una mano y probablemente por eso tú eres tan exitoso en lo que haces, porque lograste algo que es prácticamente imposible. Y eso no es ni por voluntad, ni porque uno es bueno o es malo, ni porque... sino eso es biología. Y ahí sí que entra la biología pura y desafortunadamente todas las cosas que nosotros hemos hecho y todos los tratamientos que muchas veces, a veces resultan, a veces sí y a veces no, desafortunadamente no son la regla. Y cuando uno ve el comportamiento del cuerpo humano, uno dice una persona que ya pesa 140 o 150 kilos, probablemente el cuerpo no lo va a dejar bajar. Es muy difícil un paciente que está súper obeso, lo que te quiere decir, es muy difícil un paciente que está súper obeso pueda bajar con una dieta o con ejercicio, con una toma de conciencia. Y por eso en esos casos es recomendable la operación, claro. Pueden ser tratamientos con medicamentos, pueden ser una operación, pueden ser... Pero hay tratamientos que cuando uno ya está enfermo, yo no saco nada con ir a ofrecerle una manzana o una lechuga a un paciente que pesa, porque no lo voy a mejorar. Bueno, 1 de cada 3 personas en Chile es obeso mórbido. Obeso mórbido un poquito menos, pero no, obesidad mórbida hoy día se calcula que obesidad mórbida, estamos hablando de índice sobre 40, que eso ya es una persona que pesa más de 120, 130 kilos, y de eso en Chile que se calcula que hay alrededor de 500.000 personas. Eso es más o menos un 5% de toda la población. Obesidad
entendido por obesidad, que es índice sobre 30, pero es una persona que puede pesar, no sé, 80, 85 kilos, eso es más o menos el 30%. Ok. Obesidad mórbida es el que ya Sí. probablemente no tiene muchas alternativas en el fondo, excepto procedimientos operación. más complejos. Doctor, ¿cómo se calcula o bajo qué parámetros se calculan cuando es una persona obesa o obesa mórbida? ¿Qué hay ahí con el IMC? Hay muchos mecanismos para hacerlo, pero el índice de masa corporal, que es un cálculo matemático, Sí. que es básicamente el peso en kilos, Ahí está Ahí aparece en pantalla. dividido por la estatura en metros elevado al cuadrado, que es una cifra, un cálculo un poco complejo, pero básicamente si una persona hace ese cálculo y si su índice es sobre 30, esa persona ya tiene obesidad. Si lo ponemos como un ejemplo, mido 1,50 y peso... Tengo que hacer- Pero, Tengo que calcular porque yo no lo voy a sacar. No, pero calculemos. 1,50 de estatura y aproximadamente 62 kilos, por ejemplo. 62. Esa persona tiene 27,5, que es sobrepeso. 27,5 de sobrepeso. Eso es sobrepeso. ¿También Entre depende de la 25 edad? y 30, no, en el índice de masa corporal No es es nada de- más que un número. es No, un- no, es sí, un pero cálculo. una persona de 20 años, por ejemplo, con un índice de 30, que a no, un paciente de depende, 40 años... es que ahí eso también es muy variable. Una persona, por ejemplo, físico-culturista, que tenga Claro. 5% de grasa, puede tener un índice de masa corporal de 35, pero es puro músculo. Puro músculo. Pero Claro, aquí o sea, estamos estamos hablando, hablando- pero aquí estamos hablando del promedio del chileno habitual, que si tiene índice de 35, lo más probable es que tenga una obesidad De severa. 30 hacia arriba es Es obeso. obesidad. Eso ya es obesidad. Ok. Y mórbido, Y mórbido de 40 hacia 40 arriba. hacia arriba. De 40 hacia arriba. O sea, una persona, que tú decías, una persona con ese mismo... 1,50 de estatura tendría que Pero pesar unos pongámoslo 80 un poco kilos. más, unos 55 y 120 kilos. No, pero unos 55 con 120 kilos, o sea, es mucho, ¿no? Sí, pero Es no mórbido. es tanto, 110. 110. Con 110 ya tiene una obesidad mórbida Sí. esa persona. Entonces, en el fondo es variable, pero el índice de masa corporal, como en la población no hay una variabilidad tan importante en los niveles de masa muscular, en general el índice de masa corporal es una buena aproximación inicial. Antes... Dale, por favor. No, tú, que dale. estoy pensando, ya tenemos claro cómo sacamos el índice de masa muscular. Sabemos también por qué llegamos a mórbido, ¿cierto? Y a obesidad. Ahora, ¿qué enfermedades, por ejemplo, traen cuando uno está obeso? Están ¿De asociadas. obeso a superobeso o enfermedades mórbidas? ¿Por qué se inventó el índice de masa corporal? No es porque se hicieron muchos estudios con miles y miles de pacientes y se empezó a ver cuál era la mortalidad, quién se moría antes dependiendo de este índice. Y se vio que cuando una persona tenía índice de masa corporal bajo 20, o sea, demasiado flaco, tenía una mortalidad más alta. ¿Por estar flaco? Por estar muy, muy flaco. Pero es la gente que tiene enfermedades asociadas a estar demasiado delgado. Después, cuando la persona tenía un índice de 20, tenía la menor mortalidad. Ya sobre 25, que es sobrepeso, ya empezaba a haber mayor mortalidad. Sobre 30, más mortalidad. Y sobre 35, la mortalidad se disparaba. Hoy día se calcula que una persona entre 18 y 20 años que tiene obesidad mórbida pierde alrededor de entre 14 y 16 años de vida. O sea, se va a morir entre 15 y 16 años antes Claro. por enfermedades directamente relacionadas con la ¿Y obesidad. cuáles serían esas enfermedades que están relacionadas con la obesidad? Son múltiples enfermedades, pero quería antes hacer un punto que hoy día la Organización Mundial de la Salud quiere cambiarle incluso el nombre, cambiar el nombre de obesidad por llamarle enfermedad asociada a adiposidad. Es decir, que en el fondo la grasa enferma. Desafortunadamente la grasa, cual más o cual menos, enferma cuando uno la tiene en exceso. ¿Cuánto en exceso? Va a depender de qué enfermedades desarrolla. Pero aquí, desde mi ignorancia, si se coloca esa frase, vuélvela a repetir, por favor, lo que de la organización. Enfermedad asociada a la adiposidad. O sea, perteneciente a la grasa, el especificar la grasa, no todas las grasas son iguales y volvemos a lo mismo que como con el etiquetado, porque una persona de verdad puede estar muy grandota de comer muchos productos naturales, fruta, pollo, grasas saturadas, etcétera, y tener una salud de hierro en comparación con alguien que está obeso y todos son productos prefabricados. O sea, ahí volveríamos a estar como tergiversando la información. Sí, no, porque acaba de salir un estudio grande que independiente de los saludables, yo tengo una persona aquí que pesa 140 kilos y tiene 40 kilos de grasa y todo lo ha comido orgánico toda su vida, y me pasa mucho con los vegetarianos. Gente vegetariana que es súper saludable en su... Esa persona no es sana.
Punto. Puede que no va a tener las enfermedades asociadas a los alimentos procesados, no va a tener una serie de problemas con los preservantes, etcétera. Pero si tú tienes 40 kilos de grasa extra en tu cuerpo, no vas a ser sano. Punto final. Eso está estudiado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la grasa sobre ciertos niveles produce enfermedades que nosotros no podemos controlar. Y las enfermedades son fundamentalmente la diabetes, la presión alta, la apnea del sueño, problemas articulares, etcétera, etcétera. Y todas esas enfermedades, tarde o temprano, porque incluso se ha tratado. Antes se decía, es que hay el obeso sano y el obeso enfermo. Claro. O el obeso flaco, sano, sí, o el flaco enfermo. También, sí. Y hoy día ya se demostró que no existe el obeso sano. Eso es, en el fondo, es simplemente una cosa de relatividad y que a la larga siempre una persona obesa con exceso de grasa va a tener una salud menos buena que una persona que tiene un porcentaje de grasa en su peso ideal, menor, bueno, o en su talla ideal, o llamémosle como... Que evidentemente eso considera una cantidad de grasa, no estoy diciendo que no hay que tener grasa, pero eso es en el fondo. Y ahí viene un poco la consecuencia de por qué encuentro que nuestra sociedad, a pesar de que yo me he dedicado a esto hace tanto tiempo, yo ya como que tenía asumido que ya en realidad en Chile es uno de los países que más cirugía se hace. Yo consideraba que aquí, yo consideraba que Chile era un país donde no había discriminación respecto a esta enfermedad. Y de repente me doy cuenta que no, que hay mucha discriminación. Que cuando empezamos a discutir sobre otras enfermedades, nos damos cuenta que en realidad a la obesidad se le trata como una enfermedad que es prevenible, por lo tanto, entre comillas, es como una decisión mía, es como algo que yo decido, es como algo que yo... Que es responsabilidad mía, que yo escojo. Y eso no es cierto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. La obesidad que hoy día tenemos va por los factores más para arriba. O sea, no es que tú decidas estar obeso o no. Si te colocan todo el rato constantemente delante productos que envenenan, o sea, ahí vas. Y ahí está la raíz del problema. Además, hoy día un tremendo problema, porque antes se creía que la obesidad solamente era personas de 50 hacia arriba, y hoy día es transversal, niños de menores de 5 años, con enfermedades de adultos incluso. Bueno, de diabetes, los niños chicos. Hoy día es bastante dramático. Yo peleo con mucha gente, pero entre otros con lo que peleamos mucho, claro, hoy día estamos teniendo un gran tema. Nosotros, la sociedad, yo estoy en el directorio de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y ahí se trabaja mucho con todos los distintos grupos de pacientes que eventualmente han optado a cirugía, que han tenido buenos resultados. Y uno de esos grupos que ha tenido resultados muy buenos han sido los adolescentes. Y en la adolescencia, si bien es un periodo súper complejo en que necesitan mucho apoyo de los padres y de la familia, la calidad de vida de un niño, de un adolescente con una obesidad mórbida es la misma calidad de vida que tiene un paciente con cáncer. Mira, o sea, lo pasa realmente mal, está hipotecando una etapa muy importante de su vida, lo está pasando muy mal, y efectivamente toda la construcción de la autoestima, de una serie de cosas, queda absolutamente dañada. Y si bien uno podría decir, pucha, no, pero ¿cómo se va a operar a alguien que es tan pequeño? Digo, bueno, es que el problema es que esa persona ya está dañando su piel, ya está dañando en el caso de las niñitas, los ovarios, ovarios poliquísticos, hirsutismo, vellosidad en todas partes. O sea, hay una serie de enfermedades que se van agregando, que si bien la cirugía es un mal menor, si estamos de acuerdo que no hay que operar a todo el mundo, pero efectivamente hay indicaciones que son muy precisas y que han demostrado que son realmente buenas en el fondo, y que yo creo que todavía nos cuesta asumirlas. Exactamente. Te queremos agradecer la claridad, y tenemos un audio que dice Marcela lo siguiente. Pueden enviar todas sus consultas desde ya también. Hola, soy Marcela Valenzuela, vivo en Victoria, región de la Araucanía, mido 1,53 y mi peso es de 118 kilos. No soy depresiva, vivo una hermosa vida con mi familia. Dejé de trabajar hace 3 años, jamás pensé llegar a este peso. No hago dieta, no creo en las nutricionistas, ya que desde que fui mamita me han derivado a una profesional sin resultado. Yo creo que uno tiene que adelgazar la cabeza primero y después el cuerpo. Me explico, estuve un poco delgada y siempre me vi gordita. Ahora veo fotos y me di cuenta que sí lo estuve, pero jamás he bajado la guatita de delantal. Mi preocupación es que mi mamá, tías, hermanas ya son diabéticas y yo no quiero seguir el mismo camino. Ahora tengo miedo porque tengo obesidad e hipertensión. Además me he puesto sedentaria. Los admiro y respeto mucho. Un gran programa. Sigan por siempre con nosotros. Dios los bendiga. Y comenzaré con ejercicios todo el fin de semana, como dicen los profesionales. Chao.
Linda Marcela, qué simpática Marcela. Ahí está, mira, ahí está Marcela. Hermosa, ahí está. muy Hay un buen audio, punto muy muy buen simpática Marcela. Un abrazo gigante Marcela. Dijo algo muy importante. No soy depresiva, pero hace 3 años dejé de trabajar. Me puse sedentaria. ¿Te fijaste? O sea, la parte emocional. Pero eso es el huevo o la gallina, pues, ese es el tema. Es que la mente, po. Pero no, po. Camilo, sí, po. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué esa pobre mujer, en el fondo, que lleva en este calvario, que más encima ahora, ella tiene un índice de masa de 50, está al borde de la mega obesidad, que es una enfermedad que la probabilidad que ella pueda bajar de peso todo lo que necesita, con dieta, ejercicio y toda la psicoterapia y todos los tratamientos psicológicos del mundo, la probabilidad que ella pueda bajar de peso es de alrededor de un 1%. O sea, tiene un 99% de probabilidad de fracasar. En este estado, yo te pregunto, en este estado. Pero, entonces, antes de llegar a ese estado, yo tengo mi cabeza primero, después está mi cuerpo. Si yo estoy bien emocionalmente, si no tengo problemas psicológicos, si no soy ansiosa, si he trabajado bien mi mente, no llego a ser obesa. Pero depende, po. ¿Y qué pasa si ella era una persona absolutamente saludable de cabeza, fantástica, y se crió en Victoria con todas sus tías y abuelas que le dieron un plato enorme, todo en cada almuerzo y comía, que en la mañana se tomaba su té puro con 4 cucharadas de azúcar y 3 marraquetas, y esa persona siendo súper sana... No tenía amor propio. No, porque nunca supo, porque nadie le dijo, porque ahí sí viene la prevención. Pero lo que yo quiero hacer el punto, porque yo creo que no hay que confundir las cosas. Lo que yo estoy hablando es ella hoy. Hoy, claro. En la situación en que está hoy día, ¿es una persona enferma? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Pero podríamos lo prevenir, ¿cierto? Sí, claro, pero es lo mismo que yo le pregunto a una persona que tiene VIH. No, ahora está enferma. Está enferma, ¿no? Sí. Y esa persona requiere tratamiento. Y esa persona Chile le ofrece, bajo el auge, el tratamiento absolutamente estándar y el mejor tratamiento del mundo. Pero volviendo... Y esta niña no tiene ni una opción de tratamiento en el sistema nuestro hoy día. Pero volviendo al caso de María, es que no, Marcela. Perdón, Marcela, que te cambié el nombre. Perdón, hermosa. Está bien. Volviendo al caso de Marcela. Antes era delgada, lo ha dicho. Sí. Antes era delgada. Entonces, si yo observo ese caso desde fuera, estamos claros de que ahora es una persona enferma que lo está pasando muy mal. Pero si antes fue delgada, y ahí está la imagen que vuelve a aparecer en pantalla, si ella antes fue delgada, para mí lo que ha dicho Alexandra es clave. Muy clave. ¿Por qué? Porque en mi caso, hablo desde mi perspectiva, antes se me ha quedado una duda por comentarte. Decías, tu caso es excepcional porque muy pocas personas lo conseguirían por un tema de biología, que después te agradeceré expliques el por qué, ¿sí? Pero en su caso, si fue una persona sana, ha comido extra de más y ha llegado a ese extremo, aquí hay 2 variantes y 2 cosas. La primera, está claro que a nivel emocional, ella dice, no soy depresiva, pero yo me pongo las 2 manos en el fuego de que tiene un problema a nivel emocional. Pero dijo, no creo en las nutricionistas y está todo en la cabeza. Tiene un problema a nivel emocional severo, porque a esos extremos, en mi caso, lo reconozco y lo he dicho 30 millones de veces frente a las cámaras, sin saberlo, muchos años después, yo sé por qué engordé, porque tuve la muerte de mi padre, yo tenía 8 años y empecé a comer como un jabalí. Y no sabía de qué era. Después me di cuenta, al cabo de tiempo, de dónde vino ese problema. O sea, alguien que toma un poco de conciencia puede revertir eso y mucho más. O sea, con ayuda de psicólogos, con ayuda de terapia, con ayuda de... Aunque no crea usted en las nutricionistas, no todas las nutricionistas son iguales. Hay que entender eso. Hay mucha gente competente en este planeta Tierra y en Chile que están ansiosos por dar a conocer sus habilidades y ayudar a personas como ella. Camilo, aquí pongámonos en buena. Yo creo que nos desencontramos porque te encuentro toda la razón que en este minuto ella está con una enfermedad, ¿cierto?, de obesidad. A lo que nosotros vamos es que queremos prevenir. Estamos hablando, guía como un ejemplo, de no llegar a lo que llegó Marcela y que ella además dice, todo está en la mente. Cuando te digo, ¿qué pasa ahí con ese comer emocional? El rol que juega la mente, las emociones. De antes de llegar, porque muchas veces sublimamos a través de un comer. Muchas veces las personas, yo veo mucha gente, incluso, y yo te estaba hablando, trabajo con la hipnosis, con todo este cuento para la ansiedad, etcétera, y las personas tienen que trabajarse muchas veces desde acá la mente, porque si tú, ahora, obviamente que si estamos en un peso ya una obesidad súper obesa, no hay mucho más que hacer que una operación. Yo creo que en ese sentido, a ver, y tampoco quiero que malinterpreten a mí, en el sentido de que... Estamos todos encontrados, no te preocupes.
Para nosotros, en los tratamientos, y eso solo la sociedad nuestra ha sido siempre una sociedad que ha potenciado mucho, pero mucho todo el trabajo multidisciplinario, o sea, el trabajo de las psicólogas, de las nutricionistas, de las kinesiólogos deportivos. Nosotros ahora en nuestra sociedad, los kinesiólogos deportivos tienen un rol pero fundamental en incorporar la actividad física, etcétera, etcétera. Maravilloso. Pero lo que es una maldad, y ahí donde yo sí estoy de acuerdo, porque estamos hablando del caso de Marcela. No estamos hablando del caso de Marcela hace 20 años. Marcela hoy día pesa 120 kilos. Y lo que sí es una maldad es que nosotros ahora le digamos a Marcela, vaya usted a la nutricionista y a la psicóloga para mejorarse, porque eso no va a ocurrir. Y es una maldad porque estamos... Con ese peso. Claro, porque con ese peso, ella... Lo que está pasando, lo mismo que tiene que ver con su espíritu y con su cabeza. Cuando tú analizas en todos los análisis de obesidad mórbida, cuáles son, siempre, no, es que esa persona era depresiva, entonces por eso subió de peso. Todos los estudios han demostrado que la gran mayoría, el 80% del daño psicológico que tiene un paciente obeso es secundario. ¿Cómo crees tú que se siente la pobre Marcela pesando 120 kilos? Pésimo. Fatal. Todo el círculo vicioso que va trayendo eso desde el punto de vista de ánimo. Por supuesto que no quiere saber nada de nutricionista. Por eso tú dijiste... Por supuesto, pero eso no significa que ella tenga un problema en la cabeza o que tenga un problema... No, puede que quizá... Cuando ella era pequeña y en ese momento si tú hubieras aparecido en ese momento y le hubieras dicho, oiga, pucha, no le dé la cazuela de ese tamaño, oiga, no hay que comerse 2 marraquetas completas al desayuno, no hay que echarle mayonesa a toda la... Entonces, ese es el momento, pero lo que es muy, muy malo y le genera una frustración y una angustia y una cosa terrible a este grupo de pacientes. Falsa esperanza, porque yo sé que yo no voy a... Y al revés, me echa a perder mi tratamiento, porque cuando yo opero un paciente, lo que más quiero es que ese paciente haga actividad física, coma bien, aprenda con la nutricionista, pero como una forma de mantener... estilo de vida. Y cuidar su operación. Claro, pero ¿ya? También queremos prevenir que el paciente no llegue a eso. Absolutamente, pero ahí es donde yo encuentro que yo creo que es lo que nos equivocamos y yo me descompenso cuando veo mucha focalización en estos otros temas cuando ya estamos en este extremo, porque yo en general me dedico a ese extremo. Claro. Por eso que me toca más de cerca. Y es un poco cruel empezar a decirle a alguien que pesa 140 kilos. Oye, coma, controle su ansiedad, haga ejercicio, salga a caminar. No, sí, o sea... que le doy toda la razón, pero siempre voy a quedar con la parte esta de aquí porque es como... No se trata de decirle a la persona es que usted a partir de hoy va a comer una hoja de lechuga ni nada. Aquí realmente yo tengo que apoyar mucho a Alexandra porque yo trabajo enormemente a nivel energético y sé que si tocas la tecla adecuada donde está la raíz del problema que la ha llevado a consumir tantas cantidades de comida y le liberas de la adicción, que tú sabes que es perfectamente viable mediante la hipnosis o trabajo energético, esa persona tocando bien esa fibra es capaz de revertir eso, no comiendo lechuga, sino comiendo lo que se tiene que comer y trabajando la parte emocional. Obviamente no decimos que no hay que operarse. Yo entiendo perfectamente la postura de que si ya está cao, es una opción extraordinaria. Con ese peso encontramos toda la razón. Con ese peso no hay nada que hacer. Nosotros cada día nos damos más cuenta que todo lo que ustedes nos están conversando es más fundamental para poder evitar que una persona vuelva a subir de peso. Porque nosotros cualquier tratamiento, la operación más brutal o incluso el tratamiento más simple, a veces puede resultar. Yo tengo pacientes. Nosotros vemos alrededor de 2.000 pacientes al mes en el centro donde yo trabajo. Entonces, son palabras mayores. Tenemos las estadísticas, te juro, de todas las cifras. El más flaco, el más gordo, el más... y me encantaría poder encontrarles toda la razón de decir, pucha, si nosotros pudiéramos tratar esta enfermedad de esta forma sería fantástico, pero no lo estamos logrando. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que cada distintos tipos de pacientes requieren distintos tipos de tratamiento. Entonces, va a haber un grupo de pacientes en que el equipo de nutricionistas, de psicólogos, de kinesiólogos deportivos va a poder trabajar e incluso a veces sin ningún otro tratamiento. Hay otro grupo que va a requerir un medicamento, hay otro grupo que va a requerir una operación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a entender. Entiendo perfectamente que un paciente que ya está en ese estado y como tú dijiste, 15 años menos de vida, tiene que entrar a pabellón. Hoy día queremos con la alimentación, con la parte psicológica que juega un rol importante, solamente prevenir. Estoy de acuerdo contigo en las cifras altísimas de adolescentes y sobre todo niñitas que llegan incluso muchas veces a consultas ya flacas que fueron operadas con
tuvieron la operación porque estaban muy gorditas y que obviamente cargar todo el problema de la autoestima. O sea, ¿qué está pasando? Que tanto adolescente que está recién empezando la vida ya está con un sobrepeso mayor. Y esa también es responsabilidad de nosotros como padres, que debemos enseñarle y educarlo a comer bien, porque todas las festividades pasan con pura comida, muchas veces chatarra. Chatarra, totalmente. Para los niños, y no les ponemos límite. Entonces tenemos que tomar responsabilidades también con nuestros hijos. Absolutamente. Yo creo que el trabajo preventivo tiene que ir mucho más, tiene que ver con un tema cultural, como decíamos, es lo que uno come, cómo elige lo que come. Y yo creo que las experiencias que han habido respecto al cambio de la ley con los kioscos saludables, los colegios, cosas de ese tipo, han tenido un efecto. Sí, pequeños cambios marcan la diferencia. Lo veo en el colegio, en uno de los colegios donde me toca ir, que efectivamente a la persona que era el kiosquero de toda la vida cuando yo era niño, y me dice, bueno, ahora me prohibieron esto, y él mismo se preocupa ahora, va a La Vega, le mandan de La Vega un cajón con arándanos, frutillas y cosas, y efectivamente cuando las compra en cajón las puede dividir en porciones que son a un precio razonable, y se pelean las frutillas al almuerzo, en los recreos. Qué bonito, maravilloso. Qué bonito. Y ahora, efectivamente, eso es un proceso que hay que irlo entendiendo a poco, cambio, que hay que irlo haciendo, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Pero vuelvo a insistir, porque tenemos demasiados enfermos hoy que no nos hacemos cargo y que hay que actuar, porque efectivamente es lo que nos está matando hoy día a todos nuestros niños, en el fondo. Doctor, la conversación ha aprendido muchísimo, así que le invito a escuchar el siguiente audio de Jessica. Hola, mi nombre es Jessica, soy de Los Ángeles. Tengo un tremendo problema de obesidad. Peso 150 kilos, mido 1,64 m. Llevo una vida sedentaria por mi trabajo y sufro, soy productora de cálculos renales. Además de eso, no camino nada, me canso, es brutal todo lo que me pasa. Quisiera saber si esta producción de cálculos así tiene algo que ver directamente con mi problema de obesidad. Eso, Jessica. ¿Qué le decimos a Jessica? Bueno, Jessica, ustedes ven que es notable que uno abre el teléfono y empiezan, la primera persona que uno llamó tenía un índice de 50, mega obesidad. Jessica tiene un IMC de 55. Tremendo, ya es una mega sí, obesidad. mega obesidad. Por lo tanto, la cantidad de enfermedades asociadas a esa persona es enorme. Esa persona va a tener cálculos, efectivamente los cálculos están asociados al sobrepeso, pero también muchas otras cosas. Ella probablemente hay una cantidad de enfermedades enormes que son mucho más peligrosas que quizás no saben ni siquiera que tiene. La tiene, claro. Cuando alguien, y es interesante, sedentaria. Pero ¿cómo no vamos a ser sedentarios si ya pesa 130 kilos? Entonces, en el fondo, ahí cuando uno dice, ¿quién tuvo la culpa? ¿Esa persona se deprimió, fue sedentaria como causal? ¿O ya es un efecto secundario de pesar lo que pesa? Y se dan los dos casos, eso es súper importante. Pero en general, el daño, la mayoría de las personas que van dejando la actividad física en la obesidad, habitualmente es secundaria también. Personas que hacían cosas, incluso se lesionaron, por ejemplo, y estuvieron sin hacer nada durante 4 o 6 meses y tuvieron que empezar a dejar de hacer deporte y empiezan a subir de peso, y ahí los pilla un círculo vicioso. Pero sí hemos tomado conciencia de mucho antes, en la parte psicológica, en la parte deportiva, no ser sedentario, un cambio de alimentación. Esto no estaría sucediendo, o sea, algo se nos fue de las manos. Para mí has tocado un punto clave y de verdad te lo agradezco, el planteamiento de qué ha sido antes, ¿sí? Claro. Porque en mi caso, ayer estuve en Concepción y lo dije ante una conferencia de decir, saludos Concepción, de decir, yo pesé 116 kilos, cuando pesaba eso no tenía ganas de hacer deporte, lo digo abiertamente. ¿De dónde viene el problema? Es lo que estás ingiriendo. Las campañas que se hacen hoy de Muévete las encuentro extraordinarias, pero desde aquí, con puro amor y corazón, hago un llamado para que por favor se hagan campañas de cómo alimentarse correspondientemente bien, porque el problema viene de ahí. Esa es la raíz del problema, porque alguien que está obeso jamás se va a tener ganas de por el hacer peso, ejercicio. por la depresión, la baja autoestima, y cuando bajas el peso, ánimo, claro. Y fíjate qué bonito es, cuando tú bajas de peso, ¿qué pasa? Tienes más energía y todo el rato lo que quieres es
moverte, hacer deporte, sí o sí. Exactamente. Bueno, así como están los círculos viciosos, también están los círculos virtuosos. Y es notable, efectivamente, yo que me dedico más al tema, justamente en la cirugía uno ve estos cambios dramáticos de peso en forma mucho más frecuente, en que efectivamente uno logra en un porcentaje alto, así como existe el rebote en la cirugía, como existe el rebote también en todos los tratamientos para bajar de peso, en la cirugía el promedio de rebote es más o menos entre un 15 y un 20%. Sí. O sea, estamos hablando que el 80% le va bien, lo cual es una cifra bastante razonable. Es bajo en todo caso el porcentaje. Y claro, pero igual estamos hablando de 2 de cada 10 no les va bien, pues entonces eso también es algo que tenemos que hacernos cargo, al fondo. Pero 2 de cada... una vez si está operado, yo creo que a los 2 de cada 10 que no les va bien es porque el factor emocional aún sigue estando... Bueno, ¿es verdad? Sí, eso pues, sí. Y entonces, si no se trabaja eso... En un paciente mórbido, ¿o cuándo es recomendable operarse? Bueno, esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Porque desafortunadamente, con todo este tema del índice de masa corporal, han ido modificándose mucho los criterios de cirugía. Acá estamos muy atrasados respecto a la cobertura, sobre todo la cobertura pública en la sí. cirugía. Pero el modelo clásico es que todo obeso mórbido es mejor operarlo que no operarlo. Eso es una premisa. O sea, operar frente a no operar. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando estos hicieron estudios, hay estudios el estudio más grande tiene 20.000 pacientes por cada rama en que se comparó gente que se operó y que era obeso mórbido y gente que por cualquier motivo no se operó. Esto lo hicieron con los registros en Canadá, con los registros de licencia de conducir. Y al cabo de 10 años vieron que los que se operaron se habían muerto en un 40% menos que aquellos que no se operaron. Y los que no se operaron se murieron fundamentalmente de accidentes vasculares y de cáncer. El cáncer es hoy día, como hay tanto remedio para la presión, remedio para esto, para el colesterol, etcétera, las cosas que menos hemos podido prevenir en la obesidad, cuando yo ya tengo obesidad, es este fenómeno como inflamatorio que produce la grasa. Por eso que no hay obeso sano. Porque esto es como estar al sol todo el día. Es como que la grasa extra en el cuerpo va generando efecto inflamatorio sobre el cuerpo, que va haciendo que es como que una persona, yo le digo, usted no quiere tener cáncer de piel, no se ponga al sol. Pero si una persona tiene esta obesidad y está permanentemente expuesta al efecto inflamatorio de esta grasa, en el fondo todo eso ocurre. A mí siempre me encuentro interesante hablar de la obesidad como relacionada, por ejemplo, al cáncer, porque ahí la gente no entiende. Cuando uno dice, a ver, si esto es una enfermedad crónica, claro, es como la diabetes, es como la... ¿Y por qué? Porque nosotros seguimos teniendo ese pensamiento como discriminatorio, que esto es algo que yo decidí hacer o es algo que yo pude hacer. Y nosotros seguimos esperando, porque seguimos esperando, que esta prevención, que todo lo que estamos hablando, que suena súper bonito, yo no es que no crea que haya que hacerlo, pero todas las campañas de prevención en Latinoamérica han sido un desastre. Con todo lo que ustedes están comentando. Hay algo, Camilo, de verdad, hay algo así. Yo sé que tú amas lo que tú haces, yo también amo lo que dices, y también tenemos que no llegar a esto, porque yo creo que hay ventaja y desventaja a la operación. Hay una cosa cultural, el gordito siempre era el sanito, el flaco era el enfermo, ¿cierto? Hay que cambiar la mentalidad. O sea, yo lo que quiero es que cambiemos la mentalidad también, y me apasiona en eso, que no lleguemos a ser... Yo entiendo que esa persona que ya está obesa, o la señora que llamó a Jessica, probablemente los cálculos no los solucione si no se opera. Absolutamente. Ahora, me gustaría saber cuáles son los riesgos, las ventajas y las desventajas de la operación, por ejemplo, para un paciente obeso. Cuando uno ya toma la decisión y uno dice, mira, un paciente que tiene índice de masa sobre 40 o que tiene índice sobre 35 y tiene enfermedades importantes como la diabetes, como la presión alta, como la apnea del sueño, que es el ronquido en la noche, etcétera, esos pacientes en el fondo en general van a estar mejor operándose que no operándose. Cuando se toma esa decisión, en el fondo... lo que hacemos, o todos los equipos lo que hacen es que el paciente entre en un equipo multidisciplinario donde nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, etcétera, van evaluando al paciente y para ver si está en condiciones o darle todo el apoyo necesario para prepararlo para una cirugía. Y desde ese momento se ve cuáles son los riesgos de la cirugía. La cirugía fundamentalmente, hablamos de el corcheteo, por así decirlo, tiene 3 riesgos fundamentales. Puede sangrar, un corchete puede no pegar bien, o en varios países de Europa
en que a través de la boca se le pasan como unos puntos por dentro del estómago. ¿Ya? Y esto ha tenido un resultado bastante adecuado y permite bajar entre 15 y 20 kilos, que es una cifra que es bastante razonable para un grupo de pacientes que no son obesos mórbidos. 6 meses como el balón entre también. 6 meses, no, porque el balón a los 6 meses hay que sacarlo. Sí, hay que sacarlo. Entonces el efecto rebote es un poquito más intenso. En cambio acá los puntos quedan, por lo tanto el efecto es un poquito más, es más prolongado, y los estudios que hay son estudios, ahí se está viendo ahora en este momento, eso es lo que estamos viendo. O sea, eso es esa es la gastroplastía endoscópica. Se hace a través del estómago, y la gran ventaja es que no usa incisiones, no es ¿Y con esos incisiones. puntos quedan permanentes? Esos puntos quedan permanentes, y tiene la gran ventaja que al ser por la boca no dejan Eso es menos incisiones. invasiva. Es mucho menos invasiva, que cortar pero el estómago, por evidentemente ejemplo. tiene un efecto que es bastante menos fuerte que una manga. Una manga gástrica, una persona puede bajarse 25 o 30 kilos sin ningún problema. ¿Y acá? Y con la gastroplastía son alrededor de entre 15 y 20 kilos, es menos. Otros riesgos también hay 2 riesgos que no nombraste. Uno, que por ejemplo las personas que se cortan parte del estómago, se hacen este tipo de tratamiento, los nutrientes no llegan, ¿cierto? Pasan, entonces tienen que tomar medicamentos toda la vida. Efectivamente. Yo conocí una paciente que después de 15 años dejó de tomar, no sé, por las vitaminas, porque se relajó y estuvo a punto de morirse por una anemia. Claro. Ese uno. Y el segundo, que no sé en tu caso, en tu lugar, pero trabajé en un hospital 1 año y he recibido muchos pacientes, la parte psicológica. Se dice, pasan por un equipo multidisciplinario, y me ha tocado a mí de rebote recibir personas que han sido operadas, donde pasan, incluso trabajé en un hospital que pasaban así, el psicólogo los chequeaba, partían a la terapia, o sea, partían a la operación, donde los operan, le achican el estómago, pero resulta que no trabajan su mente, que es una mente ansiosa, entonces quedan atrapados en un cuerpo que come poco, pero en una mente que es completamente ansiosa. Y eso ahí un tremendo problema, incluso personas con una, ¿cómo se dice?, distorsión corporal, donde no se acostumbran con un cuerpo flaco. Entonces es tremendamente importante, yo creo, la parte psicológica, que debería haber un tratamiento un poquitito más invasivo, más largo psicológico, y después cambiar la mentalidad y después pasar a operación. Bueno, en general, hoy día todos los protocolos de tratamiento quirúrgico de la obesidad consideran un trabajo multidisciplinario en todas las áreas. Fundamentalmente en el área psicológica, en el área nutricional y también en el área deportiva y de actividad física. En el área psicológica yo diría que es efectivamente donde más problemas vemos. Un poco por el daño que produce la obesidad, y segundo, por la adaptación que tienen los pacientes después de una cirugía. En general, lo que tratamos de hacer nosotros antes de la cirugía es un poco tratar de entender todos estos procesos. Uno de los elementos más importantes, sobre todo antes de una cirugía, es descartar o tratar los pacientes que tienen atracones. El atracón es una definición psicológica, que es que el paciente se levanta en la noche y come con una forma de ansiedad muy importante. Y hoy lo que se está usando mucho en este tema es el mindfulness. En la alimentación, el mindfulness ha tenido un efecto que ha sido muy positivo, porque para explicar el mindfulness es la tomar conciencia en el aquí y el ahora con lo que estoy comiendo, olores, o sea, estar centrado en lo que estoy comiendo sin distracción. Bueno, en el mindfulness lo que estamos haciendo nosotros, lo está haciendo nuestro equipo de psicólogas y en general en todas las áreas, es que en el mindfulness es tomar conciencia. Entonces, finalmente, y que es súper interesante, cuando uno come, la comida, la saciedad y todo lo que uno está, es una serie de experiencias sensoriales. Uno huele, uno siente, uno toca, uno gusta, mastica, traga, etc. Y todo ese proceso, cuando ese proceso no está siendo procesado por el cerebro, pasa a colado, o sea, se dejan de estimular una serie de cosas, y por eso que la persona que está viendo tele sí, porque puede ver este programa. Vivir bien. Claro, pero si está al frente del computador o está desconcentrado de la alimentación, lo más probable es que el efecto de saciedad que tenga esa alimentación va a tener mucho menos efecto que si esa persona está concentrada. Entonces hoy día se hacen entrenamientos de mindfulness en alimentación. ¿Cuándo tomas la decisión? No quiero ser como catete, pero te quiero contar algo. Hace muy poco tiempo atrás recibí una paciente que se había operado en un hospital, una niña de 30 años, se había reducido su estómago en una operación, como la que haces tú, y resulta que ella va al supermercado, o sea, habla con el doctor, no la pescó mucho el que la opera, va al supermercado, ella estaba acostumbrada a colocar en su carro, ponte tú, 10 paquetes de galletas porque veía televisión. Y ya estaba operada, entonces puso los 10 paquetes de galletas, se sentó y se comió una galleta y no podía comer más, pero estaba desesperada
porque su mente quería comer estos 20 paquetes. Exactamente. Entonces llegó y me dijo, por favor, Alexandra, era una niña tampoco con muy pocos recursos, ayúdame. Y yo le tuve que hacer una hipnosis 2 veces para ayudarla a controlar esta ansiedad, pero ella ya estaba operada. Entonces, eso, ¿cuál es el filtro? O quién vigila que los psicólogos realmente le den de alta para estar en condiciones para ser operados? Bueno, en general todos los programas tienen psicólogos y psiquiatras que trabajan en conjunto. ¿Ya? Y en general hay que descartar muchas patologías que hay que tratar antes de una intervención. Alcoholismo, por ejemplo. Efectivamente, hay mucho. Hay alcoholismo, atracones, incluso Bulímica. enfermedad bipolar, bulimia, etc. Pero, a pesar de todo eso, en un grupo importante de pacientes, cuando cumplen los criterios de cirugía, igual van a estar mejor operados que no operados. Entonces lo que hay que hacer ahí es dar Estamos hablando de los obesos. el apoyo. O sea, Cuando ya lo importante es sobrepasa. el apoyo que reciba esa persona y realmente el trabajo en mindfulness, el trabajo psicológico que se haga de apoyo para que ese paciente entienda las cosas que tiene que hacer. Y yo creo que efectivamente hoy es muy raro o es muy difícil que tú realmente digas, no, sabes que este paciente no tiene caso, no hay ni una posibilidad que este paciente se pueda operar. ¿Por qué? Porque todos los factores psicológicos, en el fondo, cuando se hacen buenos tratamientos, sobre todo cuando se tienen equipos que están como afiatados, en que efectivamente la nutricionista le comenta, oye, mira, vi que estaba comiendo mal esta paciente, está con un grado de ansiedad muy alto, o la psicóloga se complementa con el psiquiatra y el psiquiatra mejora la dosis de un medicamento en un paciente, por ejemplo, que tiene atracones, que muchas veces requieren de ciertos medicamentos, o un paciente que tiene una enfermedad bipolar, que tiene que estar medicado con ciertas cosas que habitualmente cuando se logra un buen equilibrio, la mayoría de las veces el efecto es bueno. Y lo que ocurre muchas veces es que efectivamente, y sobre todo personas como tú que se dedican a estos pacientes que han tenido ciertas enfermedades bastante puntuales, uno también va filtrando y a uno le llega en el fondo, a mí me llega mucho, por ejemplo, el paciente que volvió a subir de peso, ¿no? Es que eso te iba a preguntar. Y yo me dedico mucho a la cirugía revisional, que es cuando un paciente vuelve a subir de peso. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Ese paciente no merece una segunda cirugía? O un paciente que dice, como dices tú, ese paciente que tiene un problema psicológico importante, ¿no merece una operación? Es que ahí te quiero decir algo. ¿O Mira, merece, es un filtro o va a ser un apoyo? ¿O yo voy a ser un juez pero, de por ese ejemplo, paciente? ese paciente que se opera, yo he recibido pacientes, en este minuto yo entré en una banda gástrica virtual, soy tu competencia, no, pero con hipnosis. Y tengo 10 pacientes. De los 10 pacientes que tengo, ninguno fue obeso mórbido, ninguno. Tengo mujeres y hombres, mitad y mitad, 5 y 5. Ninguno fue obeso mórbido. De esos pacientes, 5 fueron operados y están nuevamente con sobrepeso. Los he trabajado con la banda gástrica, que más o menos la instalación y todo dura como 2 meses, entre que van cada 15 días. Han dejado la ansiedad por el chocolate, han dejado las bebidas, porque generalmente es por las bebidas, por el alcohol que vuelven, etcétera, y están súper bien. Entonces dicen, ¿cómo yo no hice esto antes en vez de haberme operado? Porque la problemática que tenían era en su cabeza. Bueno, yo creo que ahí efectivamente lo que ocurre, sobre todo en el tema de la cirugía, y yo creo que ocurre en cualquier área de la medicina, en el fondo, es que hay que tener criterios, en el fondo. Tienen que haber criterios lo más claro posible de apoyo a los pacientes antes de la cirugía para que lleguen de la mejor forma posible. Así es. Y yo creo que una de las cosas que nosotros más hemos aprendido respecto de los pacientes operados, y sobre todo con la cantidad de pacientes que estamos viendo de nuevo, es efectivamente esto que no se hizo en la primera intervención. Y por lo tanto yo creo que por lo menos la moraleja que nosotros estamos viendo hoy día es que los pacientes debieran recibir este apoyo, debieran trabajar no solo, o sea, con todos los equipos en el fondo, los equipos, pero lo que hay que tener cuidado es que uno no puede tampoco decirle al paciente, mira, sobre todo cuando ha llegado a cierto nivel, que yo voy a poder tratarlo quizás con todas estas cosas, porque además de alguna forma quemo la posibilidad de que usar esa misma herramienta para poder prevenir que vuelva a subir de peso. ¿Te fijas? Entonces, porque yo sí tengo muchos pacientes que también me han dicho, yo he ido a 1000 nutricionistas, a 1000, entonces... Es que hay matices y matices. Y ahí a 1000 psicólogos, claro, sí, ¿te fijas? sí, es que es verdad. Entonces yo digo, a ver, no, pues aquí tenemos que, probablemente quizás esos pacientes igual se tenían que haber operado. Y ahora están teniendo una segunda oportunidad con el tratamiento que tú les estás ofreciendo. Y eso puede ser muy bueno. Y quizás podría haber sido mejor hacerlo antes, pero quizás no.
quizá esta segunda oportunidad en el fondo permitieron quizá invento, que nos pasa mucho, una persona que se baja 40 kilos con una cirugía y después sube 15, probablemente si hace un tratamiento con mindfulness, con alimentación, etcétera, pueda volver a su estado más rápidamente. Inicial. Yo creo que la clave está en la integración de todo en pos y el bienestar de la persona. Sí. La gente desde la casa se ha sumado enormemente a esta conversación y tenemos el siguiente audio de Fernanda, que dice así. Hola, buenas tardes. Mi consulta es, ¿cómo puedo yo ayudar desde mi labor como educadora de párvulo a los niños de nuestro jardín y guardería escolar, teniendo en cuenta que por falta de tiempo las mamitas solo mandan masas, pastas, nuggets, arroz? ¿Cómo incentivar la costumbre de incluir alimentos más saludables en mis niños? Qué amorosa. Hoy, ese qué buen punto. Pregunta. Felicitaciones. Esa es la pregunta clave. Sí. Yo creo que ahí la única forma de poder hacer eso es que hay que integrar a la familia. Exactamente. Lo más probable es que esa mamá que le está mandando a la niñita los nuggets o solo carbohidratos, etcétera, eso es lo que ella come. Claro. Y probablemente a ella le enseñaron que comer una ensalada, eso no era almuerzo, eso era una ensalada. Pero tenemos que cortar eso. Y efectivamente... Ahí yo he visto algunas experiencias súper positivas en que nosotros hemos trabajado con algunos chefs y nutricionistas que nosotros dándole un poquito las normas generales de lo que queremos decir, se hacen talleres en los colegios en que se le explica a la mamá, a la familia, al formulario, para decir, mira, oye, si se puede, si tú en realidad pica esta cosa de esta forma o haces esto aquí para quedar más entretenido, el niño no se va a aburrir porque está comiendo si tú haces estas verduras al horno con un poco de aceite de oliva, etcétera, van a quedar mucho más ricas y sabrosas y no van a tener... Bueno, ese tipo de cosas, yo creo que es Camilo, algo que parte de la educación, no solamente que lleve los materiales para hacer, no sé, artes plásticas, técnicas manuales, sino que se haga una reunión con una nutricionista y le indica a los padres qué sería lo mejor como colación que llevar a sus hijos. O sea, para si en el colegio introdujesen una concienciación alimentaria... Desde pequeño. Alucinamos todos el cambio que habría en la sociedad. Absolutamente. O sea, pensemos que un niño obeso es un adulto en potencia, súper obeso, o sea, hay que remediarlo desde abajo, ¿no? Ya cuando está arriba. Un niño, la cifra de obesidad infantil, una probabilidad que tiene un niño obeso de tener obesidad en la adultez cuando ambos padres son obesos es de un 85%. 85%. O sea, el niño está altísimo, desafortunadamente condenado. Si es que no se hace algo... si no se reeduca. Si no se reeduca y efectivamente si no se hace algo con esos padres y si no... Pero ahí está la educación, los colegios, los jardines infantiles. Y en el caso de Fernanda, que ella, estamos convencidos de que este vídeo se lo va a mostrar a todos los padres como ejemplo, ¿qué le podemos decir directamente? Bueno, yo creo que una buena idea es que ella misma podría organizar un taller. Hoy día probablemente las normas de alimentación están disponibles en internet y es bastante simple. Probablemente hay muchos canales de YouTube, hay canales de información en las redes sociales donde uno puede, si hoy día no es tan difícil eso, y cosas básicas, es decir, bueno, ¿qué colación un poco más simple podemos mandar que no sea algo... Colaciones saludables. Efectivamente. Yo creo que eso es algo que finalmente es un tema de tiempo, un tema de cultura y muchas veces, como dices tú, no es un tema necesariamente de recursos. Pero quizá a través de este tipo de programas, de tomar conciencia, de pasar el dato de uno a otro, podamos modificar esto y no tener estos altos índices como el 74% de la población con obesidad. Absolutamente. Lo estamos consiguiendo, Alexandra. Sí, Vivir bien lo está consiguiendo. Así es. Tenemos un tuit que dice así. Venga, Steffi nos dice, buenas tardes, mi hijo menor le encantan las verduras, ensaladas y a veces casi siempre solo come eso y proteínas como carne de pollo, no lo obligo a comer lo demás. Mi pregunta, ¿está bien no obligarlo a comer toda la comida? Oye, una buena pregunta. Sí. En general, obligar a los niños a hacer cualquier cosa es un mal negocio. O sea, la verdad es que en general uno puede eliminar cosas si uno no quiere que hayan galletas en su casa o no quiere que hayan galletas dulces, pues no hay, punto. ¿Sí? Y lo que yo creo en este tipo de cosas es
que a un niño le gusten mucho las verduras no es fácil eso. No, o sea, la verdad que ya ahí ya tiene un avance, súper importante. Las proteínas en general son muy importantes. Las proteínas hay que buscar la forma de entregarlas, pero en general es un nutriente que cada día está tomando más fuerza. En todos los planes de alimentación hoy día se está viendo que claramente el enemigo número uno es el azúcar refinada, y eso al parecer ya está bastante claro en todas partes. La grasa no era tan mala, la proteína no es mala, y de hecho se acaban de descubrir hace poco en unos estudios que salieron hace no mucho tiempo que existe un receptor muy potente, que tiene un nombre así muy sofisticado, que es un receptor que está ubicado en la parte distal del intestino. Por lo tanto, cuando uno come proteína, el que entrega la señal de saciedad en forma más posterior. Y por eso que en general cuando uno come cosas con proteína en general, tiene un efecto de saciedad que es mejor. Y los carbohidratos que tienen proteína o que tienen un porcentaje como la quinoa, que tiene un porcentaje relativamente más alto de proteína dentro de un contexto de carbohidratos y fibra, en general genera mucha saciedad. Y por eso que es tan saludable y es mucho mejor que comerse un arroz blanco o un puré, porque efectivamente estamos teniendo toda la fibra que es mucho más necesaria. Ok, nosotros hablamos de un equipo multidisciplinario. A propósito de las proteínas, te queremos invitar. Acá está nuestra nutricionista, Catalina. Acompáñanos, por favor, que vamos a hablar de las proteínas, de las carnes blancas, así que nos gustaría que participaras con nosotros. Acá, Camilo. Hola, Catalina. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Vamos a conversar acerca del pollo y el pavo. ¿Qué nos tienes hoy preparada aquí? Uy, primero decir que el tema yo estaba muy pendiente, sí. Y bueno, toda la razón, yo creo que es un trabajo multidisciplinario, para eso estamos, todas las personas que están no en amistad con las nutricionistas, les mando el mensaje que nosotros nos preocupamos de la salud. Yo de verdad les digo que se pongan amigos con nosotros porque los podemos ayudar de verdad. Me apena mucho. ¿No? Sí, me apena mucho cuando la gente dice eso. Así que les digo que en verdad busquen apoyo. ¿Cuáles son, Cata, las principales propiedades y nutrientes de la carne de pollo y de pavo? Bueno, son carnes blancas, altas en proteína, bajas en grasas, y tienen algunos minerales importantes como el fósforo, que sirve para el tema de la mineralización ósea, y además tienen un perfil de proteínas muy completo, lo que ayuda a la formación de musculatura, a la inmunidad y al alto poder de saciedad, tal como decían acá. Perfecto. Entonces, consumirlo de manera constante no estaría mal, pero la dosis es muy importante, porque tal como hablaban ustedes, muchas veces los alimentos pueden ser buenos, pero las dosis son muy grandes. Entonces, acá trajimos distintos gramajes para mostrar en casa cuáles tendrían que ser las porciones. O sea, esto que veo aquí sería... No digo, esto... Eso para un paciente recién operado. A ver, esto es 50 gramos, 50 gramos, 100 y 150 gramos. Claro. Ya, y mi pregunta... Perdón, mi pregunta es... ¿Esto es una ración para mí? No. No, para nada. La ración está asociada a varias cosas y aquí tengo el primer NutriTip, si es que lo tuvieran por ahí a mano. Porque claramente no para todo es la misma ración. Va a depender de varias cosas, ¿ya? La primera sería la estatura de la persona. A mayor estatura se le permite pesar mayor cantidad de kilos, por lo tanto estaríamos con mayor gramaje de pollo. Lo otro es si eres hombre o mujer, si tienes musculatura o no, el tema de la actividad física y con eso ya estamos más o menos diferenciando entre un hombre y una mujer. Perfecto. Entonces, pensando en una mujer chilena de 1,60 m, que debería pesar unos 55 kilos, claramente no podría comer más de 100 gramos, por favor, camerita amiga, por vez. ¿Por vez? Por vez, o sea, en el plato. En el plato, claro. Pensemos que las carnes blancas están permitidas en promedio 2-3 veces a la semana como proteína principal. Si yo me siento en una mesa, tendría que comer alrededor de 100 gramos como proteína, acompañado, por supuesto, de vegetales y otras cosas. Doctor, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? No, yo quería opinar que en general el tema de la proteína está a nosotros, sobre todo en el tema de la cirugía y en los postoperatorios y en la nutrición deportiva, me voy dando cuenta que la proteína está tomando mucha fuerza. Las enfermedades en general se producen por un desbalance entre el músculo y la grasa. Cuando gana la grasa,
en el fondo se producen las enfermedades. Cuando gana el músculo, en general, no se producen las enfermedades. Por eso a veces tenemos estos pacientes que son obesos, pero que son el paciente como maceteado, robusto, el que fue deportista, pero que ahora es obeso, entonces claramente, no podemos dejar la proteína. pero que tiene mucha musculatura. Esa persona en general tiene menos enfermedades que otros. Y lo que sí estamos viendo respecto a eso es que en general, al parecer, todo parece indicar que mientras más proteínas comamos, es mejor. ¿Y qué pasa con las personas que son veganas, por ejemplo? Bueno, las personas que son veganas tienen un problema. Tienen un problema porque es difícil comer la cantidad de proteínas que uno necesita en puros vegetales. Se puede, pero no es tan fácil. Y por eso que cuando nosotros miramos estos porcentajes, si ustedes dicen esos 100 gramos de pollo, probablemente tienen 25 gramos de proteína, 23, por ahí. 22, claro, dependiendo 22 y 25. Bueno, entre 22 y 25 dependiendo y hoy día la recomendación ideal para una persona que quiere mantener un nivel de masa muscular adecuado y que quiere mantener un buen estado físico es comer 1 gramo por kilo. O sea, una persona que pesa 60 kilos. 60 kilos, ¿cuánto debería comer? Sería comer 60 gramos de proteína. O sea, tendría que comerse 3 trozos de esto para estar equilibrado. No, porque hay otro aquí, por favor, no quiero confundir a todos, pero Catita, ¿qué dice? 60 gramos de proteína en un día se pueden consumir también en lácteos, en otras carnes, etcétera, pero en general vamos probablemente a tener que... Yo creo que esa porción va a crecer médicamente. Yo creo que... Sí, lo que pasa es que depende del enfoque. Y ahí yo quiero ser súper clara. Y los veganos de verdad que también pueden llegar a consumir la cantidad de proteína. Lo que pasa es que es otro perfil y otras combinaciones. Esto va dirigido para la gente que es omnívora. Y también hay vegetarianos que no son veganos y que también pueden consumir a través de los lácteos y de los huevos, por supuesto. La verdad es que también el exceso de proteínas, y aquí no sé qué opinas tú, pero claramente el exceso también se va a convertir en energía de reserva. Sí. Por lo tanto, tenemos que cumplir con la cantidad que efectivamente es alrededor de 1 gramo por kilo de peso ideal. Por ejemplo, una mujer que necesita pesar 55 kilos serían 55 gramos de proteína, y si es omnívora, el 70% tendría que provenir de origen animal y el otro 30% tiene que provenir de legumbres o de la quinoa. Y eso no solamente el pollo, proteína de origen animal, estaría el lácteo, el huevo del día. Entonces, si una mujer va a comer 100 gramos al almuerzo, por ejemplo, de pollo y 100 gramos en la noche, ya va a tener 40 y tantos gramos de proteína de los 55. O sea, estaríamos de sobra. Súper bien. Vale, perfecto. Es lo que iba a preguntar. Claro. Es lo que iba a preguntar. O sea, y al final... son dos porciones de proteína. Y respecto a los veganos, que es un tema, es complejo. Lo que pasa es que cuesta encontrar vegetales que tengan una cantidad de proteínas porque siempre van acompañados de carbohidratos. Claro, acá tenemos, Cata, tus NutriTips. Con respecto a el ranking de las... El ranking. Vamos allá. Bueno, de las más calóricas, menos calóricas. Bueno, hay que saber elegir la carne blanca, por supuesto. Acá estamos hablando del pollo y el pavo. Tenemos en primer lugar el que tiene más calorías dentro de lo que elegí, que sería el tuto de pollo. Por 100 gramos tiene alrededor de 12,5 gramos de grasa y 160 calorías. Después tenemos la carne molida de tuto de pavo, que es distinta a la carne molida de pechuga de pavo, que ahí tenemos un poquito menos de calorías. Después tenemos el osobuco de pavo y por último el filete, que sería lo más recomendable. Filete de pavo o pechuga de pavo o la carne molida de ese... La carne molida. Claro, pero por tengo supuesto. una gran duda. Cuente. Y seguramente en la casa también. ¿Qué es más sano? Porque si te me das a elegir entre pollo y pavo, ¿con cuál me quedo? A ver, yo prefiero el pavo. Yo encuentro... ¿Por qué? A ver, es más magro, porque ahí lo vimos. O sea, en realidad entre pechuga y pechuga va a ser lo mismo, pero la verdad es que yo encuentro que tiene un sabor más fuerte y mayor poder de saciedad. A mí, la verdad, yo prefiero eso, y es un poquito más barato. El pavo sí, siempre ha sido más sano. De hecho, los pacientes con colesterol altísimo siempre normalmente les recomiendan pavo. Sí, está reparecido el tema del pavo. Yo creo que son carnes blancas. Yo creo que si uno, la verdad es que para que no come lo que come la gente, la diferencia entre pavo y pollo probablemente sea bastante sutil respecto de decir una carne, no sé, un lomo vetado, que es una carne que tiene mucha más grasa. Claro, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que dentro de la familia de las carnes blancas,
y me sorprendí, yo no sabía que igual hay una diferencia no menor entre tu toyo y pechuga. Eso, el no menor y sobre todo es sin cuero. O sea, acá la recomendación es que coman tanto el pavo como el pollo sin cuero, que prefieran las preparaciones al vapor. Ojo cuando lo ponen a la parrilla o grillé, porque ahí se generan también algunas partículas que podrían producir cáncer, que es esa parte negra que hemos hablado también, que se produce con las carnes. Y siempre acompañarlo de algún vegetal, porque las carnes son muy pobres en vitamina C y otros minerales que claramente los van a complementar con los vegetales. Tengo una pregunta, Catita. El pollo se consume mucho más que el pavo. Claro. Y en mito realidad, ¿qué pasa con la hormona? ¿Qué pasa con las hormonas? Sí, es un tremendo tema. Trae hormonas al pollo, ¿afecta o no afecta a nuestra salud? Usted también puede opinar si quiere, ¿eh? Sí, mira, a ver, el Códex Alimentario, que es lo que se rige Chile, no permite hormonas en el pollo. Y sería súper caro pensar que a cada pollo le van a inyectar hormona al crecimiento. Esa es carísima. Y es la mejor manera que podría afectar para que un pollo creciera. Entonces, no es lo que se le hace al pollo. Quizás se le dan otro tipo de medicamentos como antibióticos cuando se enferma, pero todo tenemos que confiar que acá en Chile ahí está el SAC, que regula que esto se cumpla en ley. Ojo, que en tenemos que confiar. O sea, tenemos que confiar. Yo personalmente no confío, porque en el supermercado tú vas y ya hay marcas que te coloca libre de hormonas, con lo cual significa que las otras marcas están repletas de hormonas. Pero se supone que nosotros acá en Chile nos regimos con el Códex Alimentario y ahí no se permiten las hormonas. Y muchas de las publicaciones que hay, últimos estudios, desmienten el tema de las hormonas. Y si fuera por... Mucha gente dice, bueno, y la pubertad precoz de las niñas y el tema del crecimiento del tejido mamario. Exactamente. Yo eso lo asocio a que hay una obesidad temprana. Una niña mala lo que alimentación. estaban hablando ahora, o sea, la obesidad empieza en edades muy tempranas y eso crea un desequilibrio hormonal tremendo que hace que la mujer tenga la menarquia o su primera menstruación en edades muy tempranas. Lo mismo pasa con el tejido mamario, más que asociado al consumo exclusivo del pollo. Entonces, yo creo que cuando nosotros sabemos elegir el alimento con la frecuencia que corresponde, en las porciones que corresponden, porque yo les aseguro que muchas veces estamos comiendo el doble. O sea, el doble y todos los días algún tipo de proteína de esto, siendo que de los 7 días de la semana, 2 deberíamos comer, por ejemplo, legumbres, huevos, pescado, carnes blancas y rojas. En realidad no es el principal. Tengo otra pregunta. Es la principal. Claro. ¿Qué pasa cuando uno va al supermercado y generalmente en las góndolas siempre hay pollo marinado? Ese es otro tema. ¿Qué pasa con eso? No, de verdad. Y yo muchas veces muchas veces yo caí con el pollo marinado hasta que aprendí. No se enfade usted. Más que la hormona hoy día, yo diría que el gran tema es el sodio, la cantidad de sal que tienen todos estos productos. Y ahí uno de los trucos que en algún momento al parecer se usaba era que efectivamente al poner más sal como que las cosas se hinchan en el fondo. Más gordito. Que al final terminaba marinándose uno. Claro, efectivamente. Entonces ahí donde hay que tener cuidado, pero hoy día yo también creo que la industria nuestra es una industria que es bastante respetada en el mundo. En general las normas habitualmente se cumplen. También hay letrero en el pan que se llama "este pan no tiene colesterol". Entonces, por eso te digo. Entonces, porque pero también es una forma de jugar. Dice pollo sin marinar. Fíjense en el supermercado, cuando vayan, que diga sin marinar. Y ahí las personas hipertensas podrían estar tranquilas que no van a estar consumiendo sodio de manera pasiva, porque en definitiva estaban incorporándolo sin saberlo. Sí, obvio. Ese es el problema. Hay que saber leer los etiquetados. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de que hay que fijarse, esto está sin hormonas, esto está libre de sodio, etcétera, etcétera. O sea, es la clave. Hay que hacerse responsable de eso y tener el tiempo de todas maneras. Y siempre vamos a estar todos dispuestos a poder ayudarnos. O sea, se dice que el pollo tiene que estar muy bien cocido para consumirlo. ¿Qué pasa si el pollo está medio crudo? ¿Podría afectar nuestra salud? todo va a depender si tiene una contaminación inicial con algún patógeno o bacteria. A ver, podría ser Campylobacter, podría ser Salmonella. Eventualmente podría estar en el pollo y las altas temperaturas, o sea, estamos hablando de un punto de cocción central al medio de 75 grados hacia arriba, mata esas bacterias. Entonces yo diría, un pollo cocido versus otro que no, microbiológicamente está más seguro, más inocuo. Eso. Tengo otra pregunta, se ríe, pero generalmente se han hecho muchos programas que dicen que uno no debería lavar el pollo y generalmente uno compra el pollo y lo mete debajo de la llave. ¿Qué pasa con eso? Yo lo lavaría después que lo trocé, le saqué el cuero, porque por supuesto yo no lo cocino con cuero, y si me queda algo de grasa o materias
adherida, yo le pego una pequeña enjuagada como para sacar eso y después con la cocción terminan de morir los microorganismos. Eso queda a criterio de cada persona. Ahora, de pescarlo y sumergirlo en un agua estancada, porque sí, eso yo creo que es harina de otro costal, eso no se recomienda. Pero sí, después que tú lo manipulaste y lo vas a meter en una olla donde estás llena de vegetales, yo la verdad es que le pegaría una pequeña enjuagada con agua, claro, para arrastrar trocitos de grasa que quedaron adheridos. O sea, lo puedo poner debajo de la llave sin que corra el agua sin ningún problema. Es distinto eso a sumergirlo en agua estancada por horas para poder descongelar, por ejemplo. Eso no se recomienda. El pollo y el pavo, ¿sabía usted que han despertado muchas inquietudes? Así que revisemos el siguiente Instagram que dice así. Eli nos dice, para las personas que se le ha detectado recién ácido úrico, ¿pueden consumir pollo y cuántas veces? Gracias. Uy, mira. Esto es uno de los alimentos que tienen purinas, por lo tanto van a elevar el ácido úrico en sangre. Una vez que está controlada la enfermedad, se recomienda el consumo versus las carnes rojas de carnes blancas, pero yo no te diría una vez a la semana, con suerte 2. Hay otras alternativas, pero es mejor que la carne roja y que los mariscos y que las vísceras. Eso es lo que puedo aportar. A ver, el tema del ácido úrico, bajo mi perspectiva, es complejo. Es complejo. Significa que el organismo se saturó por la ingesta de productos no adecuados, o sea, sí, productos sanos pero no adecuados, no se ha metabolizado bien, no los maneja bien. Exacto, y se producen inflamaciones sobre todo en las articulaciones y diferentes depósitos, puede ser de muchas cosas en zonas y órganos del cuerpo. El tema es, yo digo lo mismo que la Cata, de mejor prevenir y hasta que no esté regulado el tema del ácido úrico, prescindir un poco de estas proteínas. Después se pueden incorporar. ¿Estás de acuerdo, Camilo? Sí, siempre el ácido úrico es un tema, hay distintas enfermedades que lo producen, entre ellos la obesidad. Y efectivamente, claro, durante la crisis, que cuando la persona si tiene una crisis de gota, etcétera, bueno, ahí efectivamente el consumo, las proteínas tienen habitualmente mayor concentración y sobre todo las carnes rojas. Dentro de las proteínas probablemente estas de las que menos tiene, así que probablemente una persona con el ácido úrico elevado, una vez que inicie su tratamiento, esta probablemente va a ser una proteína que apta para empezar más que las carnes rojas. Revisemos, sigamos con el siguiente Instagram, de nuevo que dice así. Hola, mi padre tiene problemas con las proteínas, su único riñón no las está filtrando bien, así que dejó las carnes rojas, pero a veces consume pollo o pavo. ¿Es bueno? Cata. Ay, Paulina, mucho amor para tu papá. La verdad es que la enfermedad renal es crónica. El nefrólogo ahí tiene que llevar al pie del cañón el tratamiento porque va a depender de la filtración glomerular que tenga, la cantidad, los gramos de proteína que tolera ese riñón para poder preservarlo y prevenir una diálisis. ¿Ya? O sea, la proteína en exceso, un riñón que no funciona, claramente va a dañar físicamente y va a acelerar un proceso de diálisis. Por lo tanto, yo de los pacientes renales que he visto, que encuentro que es maravillosa la nutrición en ese aspecto, se le ha dado, por ejemplo, este tipo de proteína 25 gramos al día. Claro, dosis mínima de mínima. Mínimas. Y ojo con el fósforo. El fósforo, el potasio y las proteínas son 3 nutrientes, bueno, y la sal y todo el cuento, el líquido, súper importante para el manejo del riñón. Entonces, darte una recomendación precisa de cuántos gramos ahora no corresponde porque tiene que estar súper claro la cantidad de proteínas por día. Y eso desprende un despliegue tremendo de desayuno, almuerzo, cena con gramaje específico. Restricción de proteína, podemos estar hablando de 15 gramos de pollo al día, o sea, así de poquito. Así que, es un cuadradito. Aquí yo creo que es importante precisar, sobre todo para el resto y también apoyo con los pacientes que tienen problemas renales, porque efectivamente es justamente en este particular grupo de pacientes donde las proteínas justamente hay que ser muy cuidadosos. Sí. O sea, todo esto que estamos discutiendo, coma más proteínas, en este caso, claramente en este caso en particular es precisamente, como muy bien dice la Catalina, donde las proteínas hay que tener mucho cuidado. Y no solo las proteínas, también en muchos otros nutrientes, en el potasio, en el sol, etcétera. Entonces hay que ser bien cuidadoso, pero ahí el especialista es el que tiene que resolver. Sí. Lo mismo con los enfermos hepáticos. Ya cuando se está con una encefalopatía hepática, una cirrosis, un hígado graso, la verdad es que también hay que tener cuidado con las proteínas por el tema del amonio que se produce y todo. Entonces hay mucho cuidado. Sí,
Súper. Bueno, vitamina C es lo que no tiene... Cata, perdóneme usted que no le he regalado ninguna. No, así que le voy con No, las dame dos. una y yo le regalo al doctor. Obvio. Siguen llegando consultas e inquietudes, así que revisemos de nuevo lo que nos dice Andrea. Mira, me encanta su programa, es de gran ayuda. Mi marido es diabético. ¿Cuál es la mejor forma de consumirlo? Asado, cocido y la cantidad que debe comer. Chao, gracias. Súper. No responda usted porque vamos a una breve pausa comercial y venimos de inmediato. Se nos queda una pregunta pendiente: ¿cómo una persona que tiene diabetes puede consumir el pollo? La mejor manera. De la manera más saludable, por supuesto. No se la recomiendo ni frita, ni apanada, ni en compañía de un hidrato de carbono en grandes cantidades. Con hartas hojas verdes y vegetales. Así siempre de simple al vapor, y así de claro. Al vapor, a la plancha, pero siempre póngale harto vegetal. Bien. Y desgraciadamente se nos acabó el programa, pero satisfactoriamente mañana tenemos un nuevo programa Vivir Bien de 14:30 a 16 horas, así que nos encontramos mañana nuevamente llenos de energía. Gracias, doctor. gracias. Excelente clase, gracias Catalina por haber estado con nosotros. Y nos vemos muy pronto. Ya invitado nuevamente. Hasta mañana. En la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz en las olas.